Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 53. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Cana de Galilea, de donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que a esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, danos la fe. Danos la fe como la de este Padre. Vemos cómo luego de su obra salvadora en Samaria, Jesús, y después de 2 días, Jesús decide continuar su viaje a Galilea, la parte norte de Israel. 2 días después salió de allí, nos dice, y fue a Galilea. Galilea era una región densamente poblada, habitada únicamente por las tribus de Neftalí, Aser y Zabulón, las cuales después de la deportación por parte de los asirios quedó bajo el dominio gentil. De hecho, el término Galilea es una expresión hebrea que significa círculo de los gentiles. Después, en el año 103, más o menos después de Jesucristo, fue recuperada por los judíos. Sin embargo, los judíos de Judea miraban con cierto desdén a sus compatriotas que vivían en Galilea. Ya lo hemos visto esto en otros evangelios. Como vemos, el pueblo de Israel fue invadido y deportado varias veces. Estas vivencias de los israelitas en el Antiguo Testamento las estoy preparando para contárselas en gotitas de sabiduría. Continuemos. Esta región se caracteriza por la sencillez de su gente. En su mayoría eran obreros, agricultores, pastores y pescadores, gente sin mucha preparación académica y muchos desposeídos. Una región considerada tierra de pecadores, contraria a la región educada de Jerusalén, que no consentían vivir con ellos, con los galileos. Curiosamente, los otros evangelios registran la actividad ministerial de Jesús más en Galilea que en la propia capital, Jerusalén. En el versículo 44, Jesús cita de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. También lo hemos visto en gotitas de sabiduría en anteriores evangelios. Este refrán lo utiliza para explicar la dureza de corazón de los nazarenos al negarse que un paisano de ellos, hijo de un carpintero, pudiera ser el Mesías. En los últimos versículos de este capítulo 4 del Evangelio de Juan nos presenta
el segundo de los 7 milagros de estos relatos. Muchos fueron los milagros que Jesucristo realizó durante su ministerio. Sin embargo, Juan ha escogido presentar solamente 7 de ellos, por considerarlos claves para mostrar la divinidad de Jesús. Es interesante observar que el Evangelio de Juan utiliza la palabra señal para referirse a los milagros. Entonces la vamos a tener bien presente. Y el término griego que se utiliza es semeión, el cual denota una acción sobrenatural que se ejecuta. Para Juan, estos 7 milagros eran precisamente eso, señales, acciones que confirman la divinidad de Jesús. Yo se lo repito para que lo tengamos en cuenta. Señales son acciones que confirman la divinidad de Jesús. Hagamos una reflexión. Un oficial de la corte romana, temeroso de perder a su hijo, emprende un viaje de cerca de 20 millas para encontrar a Jesús, en el cual él tiene la fe de que podrían curar a su hijo de nuevo. Aquí vemos de nuevo un extranjero con mayor fe que los judíos. Es bueno encontrar en los momentos interiores de nuestro corazón y ver cómo ese hombre sentir aquel amor por su Hijo y esa fe grande en Jesús. Qué alegría tan grande tuvo que oír y sentir cuando le dijeron que su hijo había recuperado la salud. Hoy tenemos ese hermoso signo y vamos a tener 3 pasos para reflexionar. Primero, piensa cómo se dan las conversaciones con Jesús cuando tú le pides grandes o pequeños milagros, o signos, como nos lo dice el evangelista Juan. Él no solo quiere ayudar, sino que le encanta charlar contigo sobre tu propia vida, sobre tus problemas, sobre tus necesidades. Segundo, Jesús no es honrado en su propio país. Sin embargo, ¿estás tú seguro y yo que eso no nos aplica a nosotros? Es posible que estemos tan familiarizados con las palabras de Jesús que permanezcamos sordos a su poder. Pidamos al Espíritu Santo la fe de este Padre. Tercero, el oficial, que al principio quería que Jesús lo acompañara donde su hijo enfermo, simplemente creyó en la palabra de Jesús. Cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vivirá. Jesús sanó al hijo solo con sus palabras. Señor, ayúdame a acercarme a tus palabras con nuevos ojos y oídos, con maravilla y con fe. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría.